La inclusión educativa es un derecho, la empatía hacia el otro es un valor que la hace realidad. Este es el espacio de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Comenzamos. Buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Su servidora Miriam Silva les da la más cordial bienvenida y bueno, en este momento no estoy sola, en esta cabina nos acompañan las compañeras también de la Unidad de Inclusión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola del Jurado y es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio de radio con tan buenas amigas y compañeras, sobre todo aquí que tenemos una invitada que es un gusto pues encontrarnos después de un rato de no vernos. Muy buenas tardes, yo soy Natalia Ocampo. Hola, buenas tardes, yo soy Mayra y nos da mucho gusto tenerlos en este espacio. Bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que también pertenece a lo que es el programa o a la unidad de inclusión, que básicamente es educación intercultural, ¿sí? Pero antes de ello quisiéramos también platicar con ustedes qué es lo que hemos estado haciendo en la unidad, las actividades que se han estado realizando a lo largo de esta semana y en semanas anteriores. Bueno, esta semana se tuvo un curso que se da a los profesores, en esta ocasión tocó a la Facultad de Artes y tiene como título Orientaciones teóricas y metodológicas para la realización de adecuaciones curriculares en nivel superior. Tuvo una duración de 2 días, se dio el día martes y el jueves 3 de octubre. También tuvimos el taller básico de escritura y lectura en braille. Este taller es impartido por Leticia Peralta. Ella es estudiante de la Facultad de Psicología del 5º semestre. Ella está haciendo sus prácticas con nosotros, somos el escenario y bueno, se lo estamos impartiendo a tanto administrativos como estudiantes de aquí de la universidad. Y bueno, también queremos hacer una felicitación muy amplia al doctor. Él fue condecorado con una distinción en Argentina. La distinción lleva por nombre Gobernador Enrique Tomás Cresto, y bueno, la otorga el Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios y la Asociación de Gobiernos Locales y el Club Shalom de Argentina. Y bueno, pues todos, felicidades para el doctor, una felices. distinción pues muy grata, ¿no? Y muy sorprendente que la reciba. Él nos ha estado pues enviando fotografías, imágenes, ¿no? De esta distinción, ¿no? Y pues el equipo realmente lo felicitamos y estamos muy gustosos de que él sea distinguido de esta manera. Así es, ya nos contará él cuando esté por acá todos los pormenores de esta distinción. Muchas felicidades, doctor, muy merecido reconocimiento. Así es, pero sobre todo nos sentimos orgullosos de que él sea el que está al frente de esta unidad de inclusión, ¿no? Dada la experiencia que tiene en el tema de inclusión y sobre todo pues que va a fortalecer este programa aquí en la universidad, ¿no? Así es, y también pues él es realmente el que coordina este programa. Hoy no puede estar con nosotros porque anda allá en Argentina, ¿no? Celebrando esta distinción, pero ya en otro momento estará aquí al frente como siempre en este programa y nosotros colaborando con él, ¿no? Muy bien, después de estos mensajes, nosotros vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Les decía ya que se trata sobre educación intercultural, que si bien es cierto, se ha estado trabajando ya hace algunos años, ¿sí? Lo cierto es que se ha estado trabajando, digamos, como de manera paralela en el sistema educativo nacional, ¿no? Se habla de una universidad intercultural, se habla de bachillerato intercultural bilingüe, etcétera. Pero también nosotros creemos que es importante que esta perspectiva o este modelo de educación se incluya en lo que es la educación regular o formal o en todas las instituciones, ¿no? Y entonces para que nos platique sobre este tema, nuestra invitada del día de hoy es la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba. Ella es
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2018. También se encuentra en el Sistema Estatal de Investigadores del Estado y colabora como miembro del cuerpo académico que es el de Procesos de Aprendizaje y Formación Docente en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en la sede de Cuernavaca. Ella ha estado realizando toda su especialización en Francia, en París, en diferentes universidades o instituciones educativas, y sus líneas de investigación se dirigen hacia lo que es la formación sociomoral, valores y diversidad y ciudadanía, interculturalidad, formación docente y educación indígena, ¿sí? Su experiencia laboral ha sido como docente en el nivel básico y en el nivel superior en las escuelas normales y en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo en las licenciaturas de educación preescolar y la educación primaria para el medio indígena. Bienvenida, doctora. Pues muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, realmente es un gusto estar aquí. Soy orgullosamente formada en maestría y en doctorado en el Instituto de Ciencias de la Educación, aquí de la UAM, y bueno, tuve la fortuna de haber sido becada para hacer una estancia doctoral en Francia, ¿no? Eso ha permitido pues conocer la diversidad, ¿no? Justamente que es el tema del que hablaremos el día de hoy. Claro, y justo, Beli, ahora que acabas de decir esto último, pues la pregunta, ¿no?, que se hace necesaria es ¿dónde surge el interés por la interculturalidad, ¿no? Digo, nos conocemos ya de hace tiempo, nos sabemos algunas también de las otras cuestiones que trabajamos, pero si quisiéramos saber dónde surge para ti ese interés, ¿no? Bueno, comentarles que mi formación inicial, soy licenciada en educación primaria, soy normalista. Egresé de la normal de Cuautla, y al egresar en mi plan de estudios ya se hablaba de interculturalidad ahí como un eje, ¿no? Sin embargo, poco se tocó en mi formación. Al egresar me toca empezar a trabajar en una primaria general. Cuando llamamos primarias generales son aquellas que solamente se enseña en español, como muchos de nosotros fuimos, en una primaria general, pero en una comunidad indígena, la comunidad de Xochocotla, Morelos, ¿no? Una comunidad además muy reconocida en el estado por una lucha política, por una lucha relacionada con la defensa de la tierra, el agua, el aire, ¿no? Entonces, bueno, justamente al empezar a trabajar, pues me confronto, ¿no? Me confronto con los saberes que yo traigo de la normal. Me toca primer año de primaria y me toca enseñar a leer y escribir, pero en español. Y resulta que las mamás de mis alumnos, las abuelas de mis alumnos, hablaban náhuatl, ¿no? Y entonces yo me confrontaba porque decía, estoy castellanizando, estoy enseñando en español cuando podría estar rescatando el náhuatl, ¿no? De ahí empieza a surgir. Además, bueno, es un momento también histórico. Me tocó 97, 2001 formarme, y la otra campaña, la campaña zapatista, era algo que estaba muy en auge. Entonces, pues me tocó ir a ver al subcomandante Marcos, y era como toda una confrontación política, ética y también académica, ¿no? De ahí empieza mi trayectoria a empezar a reflexionar qué es esto de la educación indígena, cómo podemos ofrecer la mejor educación indígena. Y bueno, de profesora de educación básica, pues he ido siguiendo mi trayectoria formativa, hago la maestría y el doctorado aquí en la UAM, y la línea de investigación se convierte en educación intercultural hasta que llego a trabajar a la Universidad Pedagógica Nacional, ahora formando a los docentes para el medio indígena, ¿no? Ahora lo que yo hago es formar a los jóvenes bilingües que hablan náhuatl y en español para que sean maestros en escuelas que van a trabajar en este sentido, en un tema bilingüe, pero también que tiene que ver con la cultura. Claro. Beli, y en tu transitar por las diferentes formaciones, pero también por la experiencia laboral, y además esto que tú nos comentas de tu confrontación, ¿no? Por un lado, en términos de tu formación y tu práctica docente, pero también en términos de la vida comunitaria, ¿no? En el encuentro, pues, con las mujeres y con los hombres originarios de Xocotla, un pueblo indígena, como tú lo mencionas, ¿no? Y se empieza a hablar de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Se empieza a hablar de autonomía y libre determinación, y se habla de educación indígena, se habla de educación indígena bilingüe, y después llegamos a hablar de interculturalidad.
Coméntanos, ¿qué es esto de la interculturalidad? ¿Cómo se vive además como en la experiencia educativa, pero también qué pasa con la interculturalidad en la vida comunitaria? ¿Qué es lo que tú has podido mirar ahí? Sí, creo que es muy importante los procesos identitarios, ¿no? Para mí el proceso de confrontación identitaria fue fundamental porque me permite ver de manera distinta lo que está ocurriendo. Esto de la educación indígena, pues es un concepto que en México se adoptó de los años 80 y se habla de un sistema de educación indígena para las comunidades originarias, principalmente en educación básica, inicial, preescolar y primaria, ¿no? La idea era que en las comunidades rurales donde habían quedado los grupos originarios, pues allá se impartiera este tipo de educación, y pasa por varios modelos. Pasa primero por un modelo de castellanización, es decir, habría que castellanizar a todos los indígenas para que se lograra la unidad nacional, ¿no? Después por un proyecto bilingüe, bicultural, pensando que hay 2 lenguas, 2 culturas. Y después llegamos hasta el modelo de interculturalidad, ¿no? Que enseguida comentaremos de qué se trata. Claro, vamos a ir a un corte, sin embargo es necesario ir recalcando lo que Beli nos va diciendo, el tema de la identidad, ¿no? Cómo es un tema que lleva a que en México nos replanteemos el sistema educativo, ¿no? Y empieza a haber otros modelos educativos y ahí empieza este concepto de interculturalidad, ¿no? Entonces vamos a retomar este concepto de interculturalidad ahora que regresemos, pero además también vamos a poner una pregunta que tiene que ver con cuáles serían los retos de la educación superior, ¿no? En esta cuestión de la perspectiva intercultural. Trayectoria académica y sensibilización. Una pausa y regresamos. Los espacios accesibles logran una formación inclusiva. Ya estamos de vuelta, continuamos. Estábamos hablando, gracias que continúen escuchándonos, estábamos hablando del concepto de interculturalidad y además dejamos planteada una pregunta para retomar en este diálogo que estamos teniendo en este momento en torno a cuáles serían, ¿verdad? Pues los retos que tiene la universidad pública, la educación superior, en este sentido de la perspectiva de educación intercultural. Bueno, pensar en interculturalidad es pensar en el intercambio de culturas, de 2 culturas, pero es un concepto que se empieza a acuñar en Europa y que migra a América. Sin embargo, en América tiene otra resignificación, ¿no? Aquí se piensa no solamente en el intercambio de culturas, sino también revisar las relaciones de poder existentes, ¿no? Desde el sur hay grandes investigadoras al respecto, Luis Enrique López, Ruth Moya, que trabajan el concepto así, ¿no? Pensar que hay que apropiárnoslo no solamente para educación, sino para varios procesos comunitarios, que tiene que ver justamente con lo que planteaba Fabi, de los derechos de los pueblos originarios, del convenio 169 de la OIT, etcétera, de replantearnos esas relaciones existentes y de revisar las relaciones de colonialidad que nos dice Aníbal Quijano, ¿no? Que es esta idea que tenemos interiorizada de sentirnos inferiores frente a los europeos, ¿no? Ya se fueron, hace 500 años se fueron y sin embargo seguimos sintiéndonos en esa relación. Y bueno, ¿qué pasa en el sistema de educación indígena? El concepto evoluciona hasta interculturalidad. Sin embargo, en la década de los 2000 se habla de interculturalidad para todos, es decir, no solamente para los pueblos originarios, sino más bien para aquellas personas que no se consideran originarios, es quienes tendríamos que estar adoptando el enfoque, ¿no? Un concepto de interculturalidad para todos. Sin embargo, Luis Enrique López nos dice que en México la discusión todavía no estaba madura cuando se puso en los planes y programas de estudio. Les decía, el sistema está originalmente pensado en las comunidades rurales, sin embargo, los movimientos migratorios, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio, donde las poblaciones indígenas ya no pueden subsistir del campo en sus comunidades, han hecho que vengan a las ciudades, ¿no? Y esto, pues, reconfigura las aulas urbanas, ¿no? Es decir, en un salón, si nosotros vamos al centro de Cuernavaca, en los salones del centro de Cuernavaca,
tenemos niños náhuatl, pero también mazahuas, mixtecos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, tendríamos que todos los profesores estar revisando quiénes son primero los alumnos, cuál es la diversidad presente. Y ahora hay un fenómeno más, ¿no? Todos los niños migrantes de retorno. Esos hijos de mexicanos que se fueron educados en una lengua distinta y además están creciendo en una cultura distinta y que están retornando no por voluntad, ¿no?, sino por el endurecimiento de las políticas norteamericanas, y que están llegando a las aulas. Entonces habría que revisar con este gran concepto de interculturalidad cómo vamos a considerar esos conocimientos de los sujetos, sus conocimientos culturales, para trabajarlos en el aula, también considerando el currículum nacional. Pero ¿qué pasa con las universidades, ¿no?, que es el gran reto? Exacto. Bueno, desde los 90s, la Universidad Pedagógica Nacional abiertamente creó una licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, para formar a los jóvenes indígenas como profesores. Pero también está el CIESAS, ¿no?, la ENA, etc. Sin embargo, el concepto de interculturalidad en la universidad convencional, como las nuestras, está muy poco trabajado, ¿no? Muchos de las misiones llegó como una moda a partir de los años 2000, 2010. En la misión de las universidades se pone el concepto ahí. Sin embargo, ¿cómo lo estamos trabajando? Ese es el reto. También en el periodo de Fox se abrieron 12 universidades interculturales pensadas nuevamente en las comunidades o las regiones originarias, pero el proyecto quedó ahí. Incluso hay un gran salto, ¿no? Hay educación básica y educación indígena, pero hay muy pocas secundarias y preparatorias y luego universidades interculturales. Pero, ¿qué hacemos en las universidades? ¿Cuál es el reto para la universidad? Primero, yo creo que lo más importante es reconocer quiénes están en las aulas, ¿no? Quiénes están estudiando, quiénes son los jóvenes. Y este proceso de reconocimiento pues no es fácil, porque tendría que pasar por los conceptos de autoascripción. Es decir, si llegamos al salón y preguntamos, ¿hablas una lengua originaria? Seguramente muchos de los chicos ya no lo hablan porque migraron, ¿no? Y en la ciudad los padres, muchas veces por la discriminación que ofrece la sociedad, pues ya no les enseñan la lengua. Si les decimos, ¿eres de un pueblo originario? Quizás tampoco, ¿no? Algunos dirían, sí, vengo, no, en la UAM, por ejemplo, podríamos decir, soy de Xochocotla, soy de Tetelcingo, de Hueyapan, de Tepoztlán, ¿no? Pero otros dirán que no. Entonces, ¿cómo los identificamos? Primero, ¿no? Pues tendría que pasar por una identificación cultural, es decir, cuáles son sus prácticas culturales, cómo ellos se relacionan con los otros, ¿no? Cómo aprenden en la comunidad y cómo estamos aprendiendo, cómo estamos enseñando en las universidades. Y luego tendríamos que pasar también, creo, por procesos de formación de los formadores, es decir, de los profesores, ¿no? Porque muchas de las prácticas discriminatorias pasan por nosotros como profesores, ¿no? ¿Qué es lo válido? Lo que está escrito en los libros de texto, no los saberes comunitarios. Por ejemplo, en los casos de la medicina, por ejemplo, ¿no? Los chicos tienen, o las comunidades tienen muchos saberes sobre la medicina tradicional y sin embargo no está validada. Claro. Y por lo tanto la única rama importante pues es la medicina occidental, ¿no? Hace poco, justo en la materia de atención a la diversidad que estoy impartiendo este semestre en la Facultad de Psicología, hacíamos un ejercicio con los chicos sobre los saberes para atender cuestiones emocionales dentro de sus comunidades, porque hay alumnos que se autoidentifican como indígenas. Y en específico un compañero de Guerrero comentaba que para trabajar el duelo llevaban a la familia, sobre todo a los pequeños, al río con una canasta de pétalos. Y entonces por una semana lo llevaban a depositar esos pétalos de manera pausada en el río y lo hacían observar cómo los pétalos se perdían, ¿no? Entonces en esta cuestión pues de asimilar cómo es el ciclo de la vida, cómo es el que el agua se lleve, ¿no? Los ciclos se lleven, ¿no?, a las personas y poder identificar también como de esta manera más, le decía yo, más en contacto con la naturaleza, ¿no?, más de acuerdo a sus propias condiciones, esta percepción de pues que la vida es un ciclo que continúa, ¿no?, y que así como unas personas se van,
la vida, que es el río, continúa, ¿no? Entonces fue interesante esta práctica, ¿no? Y me parece súper interesante esto que dices de cómo aprenden los chicos y qué saberes traen. Así es, ¿no? Es como muy importante que podamos identificar. Por ejemplo, en muchas comunidades está reportado que cuando el niño está aprendiendo algo, por ejemplo, la siembra, ¿no? El papá le va diciendo cómo hacerlo, pero si el niño no termina de hacer la situación, no lo regañan ni lo castigan, ¿no? El papá termina la actividad. Y en cambio en la escuela pues tenemos otras prácticas. Si alguien no termina la actividad, pues es un tache, ¿no? Es una mala calificación. Aprenden, en las comunidades se aprende de manera colectiva, ¿no? En equipo. Y nosotros siempre decimos separados, ¿no? Es individual, cada quien su calificación, etcétera. Entonces, ¿cómo esas formas de aprender en la comunidad están aquí? Pero todas las prácticas, como la que tú mencionas, Fabi, esas prácticas que habría que reconocer, que muchos de nosotros las practicamos. Porque esa es la otra parte, o sea, los que nos autonombramos mestizos o los que se autonombran mestizos, que reconozcan primero en su árbol genealógico, ¿no? Sí, seguramente el abuelo o el bisabuelo hablaba una lengua originaria o proviene de una comunidad originaria. Y luego las prácticas cotidianas que tenemos, ¿no? Esto el cuidado emocional me parece como muy muy lindo, ¿no? O sea, el empacho, el susto, que si voy al médico me dicen que eso no existe. El ojo, ¿no? Que la hacen, y todos andamos con nuestra pulserita roja, ¿no? Sí, exactamente, todas esas cuestiones, esas prácticas. Y luego también que discutamos en todas las instancias, ¿no? O sea, no solamente los docentes, también los administrativos, también que discutamos estas prácticas de discriminación, porque todos en algún momento hemos sido discriminados, pero también discriminamos, ¿no? Es decir, ¿cómo atendemos? A lo mejor nos llega un estudiante que no sabe, no comprende el formulario, y le digo, oye, ya quieres venir a la universidad y no comprendes el formulario. Quizás pasa porque la lengua en que le enseñaron no era su lengua originaria, ¿no? Y justamente por eso no comprende el formulario, ¿no? Entonces, habría que revisar como todas esas prácticas que tenemos. También habría que pensar en una formación permanente de las carreras que no están pensadas. Mi experiencia en la Universidad Pedagógica ha sido siempre en la licenciatura para el medio indígena, pero el semestre pasado y estoy trabajando en la licenciatura en Pedagogía. Y mi sorpresa fue que después de hablar de sociedad y educación en América Latina y ir leyendo los textos, 2 estudiantes me dijeron, es que nosotros hablamos mixteco. Y yo así como, ¡ay, a ver! ¿No? Y fui a las estadísticas de la universidad y preguntaba, ¿están reportadas ellas? Y no estaban reportadas, ¿no? Porque obviamente ellas nunca se visibilizaron, ¿no? Ellas dijeron, pues más vale pasar como desapercibidos aquí. Entonces, creo que esos procesos de que también la universidad puede ayudar a funcionar como un espejo, dice Coley, ¿no? Un espejo donde podamos ayudar a que se visibilicen y a que nos formemos, insisto, en todos los cursos, ¿no? Siempre pensamos que en educación, en psicología, habría que hablar de estos temas, y no, yo creo que en todas las carreras tendríamos que estar hablando de los temas. Pues, Beli, nos acabas de dar un sinnúmero de claves, ¿no? En este sentido, a partir de identificar, ¿no?, quiénes somos, quiénes estamos dando clase, pero también a quiénes les estamos dando clase, qué conocimientos traen, qué tipos de aprendizajes, ¿no? Cómo son estos aprendizajes, y por otro lado también poder identificar las prácticas discriminatorias, ¿no? Pero también promover estas prácticas más de interculturalidad, de poder dialogar en igualdad de circunstancias, ¿no? Todos los alumnos diferentes, porque en la universidad estamos personas diferentes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, madres solteras, ¿no? Diversidad sexual, pero también habemos, ¿no?, estudiantes y docentes indígenas, ¿no? Entonces tendríamos que generar, la universidad, uno de los retos es generar estas prácticas más interculturales de encuentro, ¿no? Justo para poder empezar ya a hablar de una universidad con esta perspectiva intercultural.
¿no? Bueno, pues agradecemos bastante que hayas venido, que nos hayas conversado, parte de lo que tú haces, ¿no? Parte de esta construcción que lleva años, ¿no? Trabajándose en ti y que además te sigue removiendo y revolucionando, y que seguramente vas a seguir haciendo un montón de investigación, porque además sé que es una de tus pasiones. Agradecemos la posibilidad, pues, de que nos acompañaras. Y por otro lado también queremos decirles que estamos promoviendo el 6º Foro Internacional de Ciudades Incluyentes, que se va a llevar aquí en la universidad, en el Auditorio Emiliano Zapata, este 23 y 24 de octubre. Entonces está en cartelera el cartelito para que ustedes puedan verlo, puedan solicitar información, y agradecemos enormemente que nos hayan escuchado. En próximos programas seguiremos hablando de este tema, que también es de importancia para la unidad, para la inclusión educativa y atención a la diversidad. Muchísimas gracias, compañeras. Si quieren despedirse. Sí, gracias. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre estar aquí. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. La inclusión educativa es un derecho. La empatía hacia el otro es un valor